Audiolibros Yourbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 12. ¿Adiós a nuestros derechos? Desde la tragedia estadounidense de 11 de septiembre de 2001, los ciudadanos de Estados Unidos han sido víctimas de una pérdida gradual de sus derechos constitucionales, un daño colateral impuesto por Bush y su equipo para poder ganar su guerra contra el terrorismo. La más polémica de estas acciones impuestas fue la Patriot Act, que permitió a las autoridades llevar a cabo acciones excepcionales durante 4 años, como la detención y aislamiento de sospechosos durante 6 meses, incomunicación renovable sin límites o el control de las comunicaciones de civiles sin autorización judicial. En cuanto a la libertad de información, el 10 de octubre de 2001, Condoleezza Rice convocó a los directores de los grandes medios para instarles al juicio editorial. En otras palabras, prohibir la defensa de los acusados. La Patriot Act 2 aún está siendo debatida ante la oposición del Partido Demócrata, ya que todavía es más restrictiva que la primera. En noviembre de 2004, el investigador Alex Jones publicó un análisis de la nueva ley en su página web, asegurando que según la sección 102 de la nueva ley, la recopilación de información, sea legal o ilegal, puede considerarse como una actividad clandestina de inteligencia para una potencia extranjera. Es decir, escribir cualquier artículo para un periódico, revista o libro de investigación de este tipo sería un delito. Jones declara en su análisis que la segunda Patriot Act es una imagen de espejo de los poderes que Julio César y Adolf Hitler se dieron a sí mismos. Mientras la primera Act vació de contenido las enmiendas tercera, cuarta y quinta, afectando seriamente la séptima y la décima, la nueva ley reorganiza el gobierno federal por completo, así como muchas áreas del gobierno estatal bajo el control dictatorial del Departamento de Seguridad, la Oficina de Seguridad de la Nación y el mando militar del FEMA-NORTCOM. La segunda Patriot Act, de acuerdo con su estructura, es la definición de una dictadura. Alex Jones reta a todos los estadounidenses a estudiar la nueva Patriot Act para compararla con la Constitución, la Declaración de Derechos y la Declaración de Independencia. El 90% de la nueva ley no tiene nada que ver con el terrorismo y es una enorme toma de poder federal cuyos tentáculos alcanzan a todos los aspectos de la sociedad estadounidense. Priva a los ciudadanos de sus derechos y concede una inmunidad total al gobierno y sus agentes privados. En el capítulo 10 mencioné las leyes que Tony Blair ha derogado y su intención de permitir que el gobierno vete las decisiones de los tribunales, dotándolo de poderes dictatoriales, para así abrir el camino hacia el nuevo orden mundial. Aunque en Gran Bretaña no hay Patriot Act, no parece necesario, ya que Bush y Blair siguen fielmente la agenda de los Illuminati junto con los presidentes y primeros ministros de otros países para esclavizar a la ciudadanía mundial. El peligro de los microchips. La imposición de leyes de corte autoritario dando tanto poder a los gobiernos es necesaria para, a medio plazo, poder obligar a la gente a llevar un microchip que no solo incluiría los datos personales, sino cualquier información que el Estado considerase oportuna. Por ejemplo, antecedentes penales, tendencia política, información sobre el ADN, historial laboral y médico, etc. Muchos de estos microchips, casi listos para ser inyectados, reciben y transmiten información a una central de frecuencias de radio. En este caso y, siempre cuando sea necesario,
el microchip se utilizaría para modificar el comportamiento de las personas en un momento dado. Si un grupo de ciudadanos quiere manifestarse en contra de una decisión del gobierno, puede recibir señales remotas para modificar su intención hacia una más favorable para el gobierno. En su libro sobre el grupo Bilderberg, el investigador de origen ruso, Daniel Stulin, dedica unas 60 páginas al uso y posible abuso de los microchips, tanto en las nuevas tarjetas de identidad y pasaportes como en los chips inyectables. No voy a extenderme tanto, pero es necesario informar al lector sobre el desarrollo del chip implantado y los peligros que suponen para nuestra libertad. El gran hermano que todo lo ve y oye podría ser un microchip inyectado que hasta leería nuestros pensamientos. Desde hace más de una década es obligatorio implantar a los animales domésticos un microchip grabado con un número de identificación. De este modo, si un animal se pierde, es más fácil encontrarlo. No sería mucho aventurar que los gobiernos vieran en este sistema la manera ideal de identificar a la gente. El tipo de pasaporte y carné de identidad actuales se están quedando anticuados. El microchip aparece como el formato de sustitución ideal, no solo por su bajo coste sino por la sencillez de empleo. No se trata de una mera especulación propia de sociedades de ciencia ficción. Es algo más que un proyecto en vías de estudio, ya que existe una decisión firme detrás de toda esta investigación para que llegue a ser implantado en personas y se trabaja sobre diferentes tipos de microchips. Según sea el modelo, la modificación de los patrones de comportamiento podría realizarse mediante la interferencia electrónica en los flujos naturales, desde las glándulas endocrinas a otros sistemas de respuesta humana. Asusta pensar en una implantación masiva de este intruso corporal violando los últimos reductos de intimidad que le quedan al ser humano. Cabría hacerse, además, otra pregunta. ¿Sería el mismo tipo de microchip para todos o habría diferentes gamas conforme a los variados marcos de información requeridas sobre las personas agrupadas por colectivos? Según la Asociación Británica Freedom of Information Campaign, Campaña por la Libertad de Información, el Papa Juan Pablo II pronunció una conferencia en Kenia el 26 de julio de 1986 sobre cierto número de identificación para organizar el mundo del futuro. El Papa desglosaba el contenido de este tipo de control en una serie de puntos, entre los que cabría mencionar los siguientes: nadie podrá comprar ni vender comida, ni siquiera sembrarla sin tener el número. Y la advertencia de que las personas que no quieran llevarlo o no estén de acuerdo con esta serie de medidas sufrirían las consecuencias. Todos los puntos tratados en esa conferencia se refieren a un número de identificación común para todo el mundo. Este hecho puede llevarnos a pensar en el capítulo 13, versículo 18 de las Revelaciones de San Juan, que termina con las siguientes palabras: aquí se demuestra la sabiduría. El que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, un número de hombre. Su número es el 666. Sin duda la bestia representa, entre otros, el capitalismo salvaje y la globalización que dominan esta sociedad, que en el futuro dependería de un sistema monetario único controlado por los banqueros más fuertes del planeta y a punto de consolidar su apuesta por el nuevo orden mundial. El Rambo Chip. En 1968 el Dr. Carl Sanders, ingeniero electrónico, inventor, escritor y asesor de varios departamentos del gobierno estadounidense,
fue puesto al frente de un equipo de más de 100 científicos. El objetivo del proyecto era el diseño de un microchip que sustituyera las funciones de la médula espinal para los casos de rotura por accidente. Los patrocinadores del equipo querían rentabilizar la inversión económica del proyecto y sugirieron al grupo que buscara otros usos posibles para ese microchip. Por entonces Sanders ya sabía que la frecuencia del chip tenía una gran influencia sobre el comportamiento humano, tal y como se trataba de probar en un proyecto relacionado con los veteranos de la guerra de Vietnam a los que se aplicaría el llamado Rambo Chip, cuya misión era aumentar la producción de adrenalina. Por otra parte, Sanders llegó a desarrollar otro chip que eliminaría la señal eléctrica que envía la glándula pituitaria inductora de la producción de estrógenos. De esta forma, se conseguía en el sujeto una menopausia prematura independientemente de la edad que tuviera. Este microchip servía para los estudios de control de la natalidad y parece ser que ha sido experimentado con éxito en la India y otros países del tercer mundo. Otros dispositivos eliminaban el dolor de cabeza, las depresiones y corregían disfunciones sexuales como la impotencia y la frigidez. En las últimas fases del proyecto, el gobierno instó a Sanders a que estudiara la posibilidad de emplear ese microchip como soporte electrónico para datos de identificación de personas, al estilo del ya empleado con animales. Sin embargo, se presentaba un problema importante a salvar: mantener la carga del microchip constante para no perder los datos grabados. Este obstáculo podría solventarse recargando el circuito aprovechando los cambios de temperatura corporal. En esta línea, Sanders descubrió dos lugares del cuerpo humano donde la temperatura cambia con mayor frecuencia: la frente y el dorso de la mano derecha, las zonas ideales para implantar el microchip. Una curiosa coincidencia que nos remite de nuevo a las Revelaciones 13:16, donde se recoge: a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Hay otras eventualidades que relacionan el microchip de Sanders con el apocalipsis. El ingenio electrónico incorpora una batería microscópica de litio, en contra de la recomendación del inventor dada la toxicidad de este elemento. El derrame accidental de litio en el cuerpo provocaría úlceras epidérmicas o llagas muy dolorosas. Veamos el citado capítulo 13 del libro de San Juan. El primer ángel fue y vistió su capa sobre la tierra, y una úlcera cruel y maligna sobrevino al hombre que tenía la marca de la bestia. De hecho, en las pruebas que se hicieron con el Rambo Chip sobre algunos veteranos de Vietnam, se detectaron estos problemas cutáneos en las espaldas de aquellos en los que se había producido alguna anomalía del chip. Sanders dejó el mundo científico a finales de los 70 por una llamada hacia la vida religiosa. En el mensaje que dijo haber recibido se le indicó que examinara la palabra marca del capítulo 13:11 del Apocalipsis. El significado griego original es charagma, arañazo o grabado, pero también está relacionada con la palabra charax, cuyo significado es pinchar. Es posible que San Juan viera un objeto de punta afilada introducido bajo la piel. Al meditar sobre el número 666, Sanders visualizó el número escrito, es decir, 666 en griego, chion sestigme. Esta última palabra también posee el significado de pinchar. Por tanto,
el 666 podría ser una marca grabada o pinchada a través de la piel, en otras palabras, inyectado. Sistema monetario del nuevo orden mundial. Hace unos años aparecía en folleto titulado El nuevo sistema monetario que atribuía a fuentes de la revista alemana Die Wirtschaft von Reich, de la editorial Nollingen, unos supuestos planes para disolver la ONU y sustituirla por una especie de tribunal mundial que controlara todo el patrimonio privado, además de los ahorros y depósitos bancarios. Una vez que se hubiera controlado el patrimonio mundial, se haría una distribución determinada de la riqueza por persona que previamente hubiese sido identificada con un número. Incluso se apuntaba a que la existencia de ese fondo era ya una realidad y que estaba en espera de entrar en funcionamiento. El proyecto prevé la unificación de la Iglesia y el Estado y establecer una única forma de religión que incluiría un mismo día de culto para todo el mundo. El plan prevé también las medidas a adoptar para controlar a los individuos que rechazaran este plan. Si esta información pudiera probarse, el futuro que nos espera tiene muy poco de optimista. Para algunos, que la humanidad quede bajo la influencia de la bestia cumple perfectamente sus objetivos. Sin embargo, la esperanza también se puede encontrar en el mencionado Revelaciones de San Juan en el capítulo 14, 9 a 11, lo siguió un tercer ángel gritando con una voz: si alguno adora a la bestia o a su estatua y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá el vino de ira de Dios que ha sido vertido sin mezcla en el cáliz de su cólera y será atormentado en el fuego y en el azufre en presencia de los 4 ángeles y el Cordero, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su estatua y los que reciben la marca de su nombre, controladas hasta nuestras conversaciones telefónicas. Echelon, el sistema de vigilancia más importante del mundo, diseñado por la Agencia de Seguridad Nacional ASN de Estados Unidos, se emplea básicamente para escuchar los mensajes enviados por teléfono, fax o correo electrónico desde países considerados rebeldes que acogen a terroristas. Además, y vulnerando la Constitución de la mayoría de las naciones, se está empleando para espiar a los ciudadanos tanto en Estados Unidos como en otros países. Se teme que Echelon sea uno de los instrumentos del nuevo orden mundial, el equivalente a los oídos del Gran Hermano. El sistema global de espionaje, Echelon, que captura y analiza casi todas las llamadas telefónicas, de fax y correos electrónicos enviados a cualquier lugar del mundo está controlado por la ASN, con la colaboración de la Sede de Comunicaciones Generales de Gran Bretaña y organizaciones gubernamentales parecidas en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El sistema es bastante simple. Consta de decenas de estaciones receptoras en todo el mundo que recogen el tráfico de comunicaciones por satélite, microondas, sistemas celulares y de fibra óptica. La información capturada es analizada en los macroordenadores de la ASN que incorporan programas avanzados de reconocimiento de voz y carácter óptico, así como búsqueda de palabras o frases clave que indican a los ordenadores el mensaje o mensaje a grabar y transcribir para su análisis posterior. Además de dirigir sus oídos hacia los países malos, Echelon tiene otros fines, como la vigilancia doméstica de personas pertenecientes a grupos ecologistas, movimientos antiglobalización o sencillamente, con un pensamiento crítico. La justificación para el uso de estos instrumentos está,
como siempre, en razones de seguridad nacional, un comodín que siempre funciona. Los sistemas de espionaje de los aliados son producto de la Guerra Fría y fueron diseñados para vigilar la expansión del Imperio Soviético hasta su desplome en 1990. Caído el comunismo en toda la Europa oriental, la inteligencia aliada buscaba una nueva misión que justificara el enorme gasto de su infraestructura. El terrorismo ha sido la panacea para estos sistemas y la justificación para unas inversiones multimillonarias que han facilitado el espionaje no solo a los nuevos enemigos del sistema, sino a sus propios ciudadanos. Echelon es el fruto de estos esfuerzos. En Estados Unidos, los responsables de las agencias de inteligencia, agencias federales y una buena parte del Congreso están decididos a defender las excelencias del nuevo sistema. Sus argumentos no por originales son menos persuasivos. El atentado de Oklahoma y después, la catástrofe de las Torres Gemelas en Nueva York, en cuanto a la seguridad doméstica. Por lo que se refiere a incursiones en el exterior, la excusa vino de la mano de los atentados a las embajadas estadounidenses en Tanzania y Nairobi, Kenia. Según el gobierno estadounidense, estos atentados justifican la necesidad de monitorizar a los grupos que emplean en todo el mundo el terror en contra de Estados Unidos y sus aliados. No obstante, a pesar de estas amenazas y peligros para la paz de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, la Constitución de Estados Unidos limita claramente el alcance y poderes del gobierno y ningún país democrático puede aprovechar las razones de seguridad nacional para abusar de las leyes existentes, cercenando los derechos de los ciudadanos que ya empezaban a estar comprometidos hace tiempo. Según declaraciones oficiales de la Sede de Comunicaciones Generales, GB, al periódico London Observer en 1992, varias organizaciones, inocentes, están en el libro negro de Echelon, entre otras, Amnistía Internacional, Greenpeace y Christian Aid, una organización misionera estadounidense que trabaja con sacerdotes nativos en países cerrados a trabajadores cristianos occidentales. En otro artículo publicado por el mismo periódico, un ex empleado del British Joint Intelligence Committee, BIC, Robin Robinson admitió que Margaret Thatcher había ordenado a título personal que se interceptaran las comunicaciones del UNRWA, la empresa propietaria del Observer, después de que éste publicara en 1989 un artículo que acusaba al hijo de la primera ministra, Mark, de haber recibido sobornos en una transacción multimillonaria de armas con Arabia Saudita. A pesar de enfrentarse a la acusación de traición, Robinson confesó que él había enviado mensajes interceptados del UNRWA a la oficina de la señora Thatcher. El Parlamento Europeo en contra de Echelon. La revista británica New Scientist de mayo de 2001 publicó un artículo sobre un informe del Parlamento Europeo que recomienda a los miembros de la Unión que usen software encriptado y open source, fuente abierta, antes de enviar su correo electrónico. El documento describe cómo la red Echelon puede usarse para pinchar las transmisiones de satélite y cable submarino para espiar a Europa. El informe podría aumentar la presión sobre los gobiernos para que usen el lenguaje encriptado en el continente como medida de protección. También sugiere que esta red de vigilancia puede violar las leyes europeas de derechos humanos y acusa al Reino Unido de ser uno de los socios más sospechosos por su especial relación con Estados Unidos dentro de la estructura de la red Echelon. Parece ser que una de las preocupaciones más grandes en Europa
es el hecho de que Echelon se dedique al espionaje industrial, recogiendo material de las principales compañías europeas en beneficio de sus competidoras estadounidenses. Se cree que gracias a la intercepción de llamadas telefónicas y faxes entre Francia y Arabia Saudita, Boeing y McDonnell Douglas ganaron un contrato para la venta de aviones de más de $6 billones. Según el investigador y experto en espionaje, Nikki Hager, existe un programa gratuito de encriptado que se puede descargar de Internet, http://www.pi.org, y que protege suficientemente los correos electrónicos de los ojos de Echelon. Según Hager, descifrar los mensajes de correo electrónico que estén protegidos con ese programa les llevaría más de 100 años. Con todo, Hager teme que Estados Unidos esté avanzando en sus investigaciones hacia otros sistemas mucho más sofisticados que dejarían inermes a los ciudadanos. El submarino recién votado, USS Jimmy Carter, es el tercero de una generación que al parecer puede colocar dispositivos especiales sobre los cables de fibra óptica que cruzan nuestros océanos. Esta nave, de propulsión nuclear, puede sumergirse hasta una profundidad de 800 metros, desde donde puede desplegar mini submarinos y vehículos de control remoto. Aunque la Unión Europea no tiene poder para actuar contra el avance de Echelon en Estados Unidos, el informe indica que Gran Bretaña pertenece a la red y probablemente, responsable de la escasa acogida que los firmantes del informe tuvieron en su visita a Washington. Según Gerard Smith, es vicepresidente del Parlamento Europeo, Gran Bretaña tiene que decantarse con claridad para posibilitar una política de seguridad común europea. Mientras siga con su ambigüedad, no será posible establecer estrategias de defensa para todos los miembros de la Unión. ¿Tiene Echelon algún punto débil? Según un artículo anónimo publicado en Internet el 29 de diciembre de 2000, se puede protestar contra este gran hermano orwelliano y decirle que no quieres que vigile tus correos electrónicos. Simplemente, enviar un mensaje a todos tus contactos para que ellos a su vez lo envíen a los suyos, con una lista de palabras claves dentro del diccionario de Echelon. El artículo menciona 85 de estas palabras subversivas que incluyen vocablos tan inofensivos como puente, humo, túnel, bus y desfile, entre otros. Estos sucesivos envíos van formando una gran pirámide de bloqueo al sistema de espionaje electrónico más sofisticado del mundo. No es posible saber si esta iniciativa tendría éxito en caso de ponerse en marcha, pero conviene que tomemos nota ya que nuestra privacidad está seriamente amenazada. Los peligros de la televisión. Unos experimentos realizados por el investigador estadounidense Herbert Krugman revelan que cuando una persona mira a la televisión, la actividad cerebral cambia del hemisferio izquierdo al derecho. El hemisferio izquierdo es la zona de los pensamientos lógicos donde la información recibida está separada en diferentes paquetes para analizarla críticamente. Por otra parte, el hemisferio derecho trata los datos que recibe sin crítica, procesando toda la información a la vez que conduce a respuestas emocionales. El desplazamiento desde la actividad cerebral izquierda a derecha estimula la liberación de endorfinas, los opiáceos naturales del cuerpo. De esta manera es posible llegar a ser un adicto a la televisión. No es exagerado decir que muchos jóvenes criados delante de la televisión están muertos intelectualmente en los primeros años de la adolescencia por sobredosis. Cuando se produce este apagón,
de la inteligencia en la gente, se da otra transformación en el cerebro cuando vemos la televisión. La actividad en las zonas superiores, el neocórtex, por ejemplo, disminuye, mientras que la de las zonas inferiores como el sistema límbico aumenta. Referido como el cerebro reptiliano, está relacionado con funciones mentales primitivas. Ver capítulo 1. Este cerebro no puede distinguir entre la realidad y la versión presentada por la televisión. Para el cerebro reptiliano, si algo parece real, es real. Por tanto, aunque sepamos a nivel consciente que solo es una película, no sucede así en el plano subconsciente y el corazón se acelera ante una escena de suspense. El cerebro reptiliano permite nuestra supervivencia como seres humanos, pero nos deja vulnerables a la manipulación de los que hacen los programas de televisión. Las distorsiones que sufrimos y las direcciones que tomamos suceden en el subconsciente, a menudo sin detectar. Hace más de 80 años, en 1928, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, decía: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el auténtico poder que controla nuestro país. En su artículo, Mass Mind Control Through Network Television, control mental de las masas mediante la televisión de red, Alex Ansari dice que será una gran tragedia si el Estado monopoliza la esclavitud y el encarcelamiento de una población. Hollywood seguirá atemorizándonos con películas de violencia y al final todo el mundo estará mentalmente predispuesto para aceptar un estado policial porque los periódicos nos habrán advertido repetidamente acerca de los peligros en la calle, como los reality shows y los documentales. En estos momentos los estudios de Hollywood están preparando varias películas que apoyan la versión oficial del 11S y otras que ensalzan la tragedia de Irak. La violencia pura y dura está aceptada en la televisión y matar en nombre de la patria recibe alabanzas como si de un partido de fútbol se tratara. Esta hipocresía se traslada al mundo de los videojuegos que ofrecen diferentes formas de matar un máximo número de personas. Cada vez los jugadores son más jóvenes y es sabido que hasta el 70% de los niños estadounidenses utilizan juegos para adultos. Es alarmante que se adoctrine a los niños de hoy mediante sus juegos y programas de televisión favoritos al incorporar las nuevas leyes y políticas para convertirlos en los detonadores de las armas de destrucción en el futuro. Cuando caemos en la cuenta que los medios de comunicación nos engañan, podemos entender los principios hegelianos de problema-reacción-solución. En este caso se crea un problema o se le permite ocurrir, presentándolo a la población. Podría ser el terrorismo, la inseguridad ciudadana o los extraterrestres. Estos producen alarma social y nadie en sus cabales aguantaría el terrorismo o el crimen. Por tanto, se acepta que la televisión, los periódicos, las revistas y la radio nos inunden con el problema. La reacción de la gente es pedir más control para garantizar más seguridad. La mayoría de la gente permite que el miedo y las emociones controlen sus decisiones. En la actualidad, la línea oficial para divulgar noticias en los medios principales de Estados Unidos desaprueba la oposición a la guerra y retratan a los activistas negativamente. A la vez, los periodistas son meras ruedas en un mecanismo enorme y saben que si un artículo deja mal al gobierno, no se publica. Afortunadamente para los gobiernos, vivimos en un momento en el que los pueblos entregan su apoyo a la versión oficial de los hechos. Es un mundo donde Hollywood puede hacer verosímil cualquier ilusión,
incluso que somos libres. En este escenario el fiscal y el juez están del mismo lado en el banquillo. Y la prueba de que nuestras mentes están bajo control es que nuestra cultura está marcada por la televisión, la prensa y el radio. La adoctrinación por esta vía nos advierte de que los puntos de vista distintos a los aceptados no tienen importancia o deben ser censurados. En este contexto es muy significante que cada año el equipo del proyecto censurado de la Universidad de Sonoma, California, selecciona y evalúa miles de artículos de noticias publicados por periodistas que trabajan en los medios nacionales e internacionales principales, así como en la prensa alternativa. Tanto los estudiantes, el personal de la facultad y expertos de la comunidad participan en este proceso y deciden los 25 artículos más importantes que no han sido considerados por los medios corporativos. Es interesante mencionar que el artículo que ocupa el 7º lugar en esta lista tiene el título Journalists Face Unprecedented Dangers, los periodistas ante peligros sin precedentes, y cuenta que el ataque más flagrante contra los periodistas internacionales sucedió la mañana de 8 de abril de 2003, cuando un tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad, matando a los cámaras José Couso y Taras Protsiuk e hiriendo a otros 3. El hotel era el cuartel general para 100 reporteros y otros trabajadores de los medios de la comunicación. Los oficiales del Pentágono sabían que el hotel estaba lleno de periodistas y había asegurado a Associated Press que no iba a disparar contra ese edificio. En este caso, todos los soldados implicados en la tragedia han sido exculpados y no se ha publicado ningún hallazgo sobre la investigación oficial. Conclusiones. Desde el 11 de septiembre de 2001, no solo Estados Unidos y Gran Bretaña, sino también muchos otros países democráticos han visto cómo sus derechos conseguidos durante siglos de lucha van menguando a pasos agigantados, so pretexto de garantizar la paz y la seguridad en el sistema de vanguardia de los Illuminati, es decir, el nuevo orden mundial. El establecimiento de leyes dictatoriales permite cualquier barbaridad que un gobierno pretenda y sus críticos serán los primeros en sufrir las consecuencias. Los demás serían como ovejas, seguidores del Estado Gran Hermano y con toda probabilidad llevarán microchips inyectados que controlen su comportamiento, sus pensamientos y sus vidas. Los peligros de estos dispositivos electrónicos son bien conocidos y su imposición a todo el mundo parece estar a la vuelta de la esquina. En todo este programa de control, la prensa corporativa no es inocente. Los medios no independientes siguen una línea editorial donde se defiende lo políticamente correcto, ya que son, en muchos casos, el apoyo económico de los partidos políticos. Parece que tienen la sartén por el mango, pero pudiera no ser así. Gracias a los medios independientes y a la prensa alternativa es posible leer otra versión de las noticias. Por otra parte, la televisión es un verdadero peligro si no se dosifica el tiempo y se discrimina acerca de los contenidos. Afecta negativamente nuestro subconsciente y especialmente el de los niños que cada vez están menos despiertos intelectualmente hablando y más perezosos para los estudios. Están siendo educados en la sociedad sin esfuerzo, donde todo es fácil. Gracias a tantos estímulos electrónicos, no hace falta estudiar y menos trabajar.